En este capítulo vamos a tratar el tema de intervalos en un electrocardiograma. Como objetivo general, en este capítulo tenemos identificar los diferentes intervalos en un electrocardiograma. Como objetivos específicos, reconocer el intervalo PR, identificar un bloqueo auriculoventricular de primero, segundo o tercer grado, reconocer el intervalo RR, identificar el intervalo QT, calcular el QT corregido e identificar arritmias a través del intervalo QT. Aquí tenemos los intervalos que se pueden identificar en un electrocardiograma. Tenemos el intervalo PR, que cuando este se prolonga hace referencia a los bloqueos auriculoventriculares. Está el intervalo RR, que cuando este es por lo general irregular, hace relevancia a una de las arritmias supraventriculares, como es la fibrilación auricular, o cuando está regular, puede hacer referencia a la taquicardia supraventricular o al flúter auricular, que esto lo veremos mejor en el apartado de arritmias. Y tenemos el intervalo QT, que este suele ver cuando se prolonga arritmias ventriculares, y cuando está corto o también prolongado podemos evidenciar trastornos hidroelectrolíticos. El intervalo PR permite identificar bloqueos auriculoventriculares. Va desde el inicio del nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular, y en el trazado electrocardiográfico se representa desde el inicio de la onda P, que indica la despolarización auricular, hasta el inicio del complejo QRS o de la onda Q, que este indica la despolarización ventricular. Mide 0.12 a 0.20 segundos. Aquí podemos ver delimitado un intervalo PR normal, donde hay 4 cuadritos pequeñitos señalados, que eso indicaría que es de 0.16 segundos y se encuentra dentro de su valor normal. En esta imagen vemos cómo la propagación del impulso eléctrico permanece en las aurículas y se demora para que éste pueda ser llevado hacia los ventrículos, que esto es lo que realmente pasa en nuestro sistema de conducción eléctrico del corazón, cuando hay un bloqueo auriculoventricular. Aquí podemos observar la clasificación de los bloqueos auriculoventriculares. Tenemos bloqueo AB de primer grado, bloqueo AB de segundo grado, que este se subclasifica en MOVIS tipo 1 o fenómeno de Weckenbach y MOVIS tipo 2. Y tenemos por último el bloqueo AB de tercer grado o bloqueo AB completo. El bloqueo AB de primer grado se caracteriza por tener un intervalo PR mayor a 0.20 segundos, y ese intervalo PR es constante, como lo podemos ver acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este PR equivale a 0.32 segundos, y si lo vamos a medir desde acá sería también lo mismo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 0.32 segundos. Vemos que el PR está prolongado, pero que siempre es constante. El bloqueo AB de segundo grado, MOVIS tipo 1 o fenómeno de Weckenbach, se caracteriza porque el intervalo PR se va prolongando, es decir, que no es constante, sino que cada vez se va haciendo más alargado, hasta que llega el momento en que vamos a encontrar una onda P que no conduce a un complejo QRS. Por eso estas son las características principales: intervalo PR que se prolonga y onda P que no conduce a un complejo QRS. Mientras que en el bloqueo AB de segundo grado o MOVIS tipo 2, el intervalo PR es constante, es decir, que siempre va a tener la misma distancia, PR constante, pero nos va a llegar un momento en que una onda P no conduzca a un complejo QRS. Onda P no conduce a un complejo QRS. El bloqueo AB de tercer grado o bloqueo AB completo se caracteriza porque tanto las aurículas como los ventrículos empiezan a latir independientemente, y esto hace que se generen ondas P
que no van a conducir a complejos QRS. Vamos a ver muchas ondas P. Unas de ellas se van a ver ocultas dentro del complejo QRS. Lo caracteriza también que el intervalo RR es regular, es decir, que hay la misma distancia entre esta R y esta R, y se caracteriza porque la frecuencia cardíaca es menor a 40 latidos por minuto. El intervalo RR nos permite identificar cuándo un ritmo es regular o cuándo un ritmo es irregular. Consiste en medir la distancia que hay entre una onda R y otra onda R, y este varía dependiendo de la frecuencia cardíaca. Es decir, si en un trazado electrocardiográfico tenemos taquicardia, la evidenciamos con un intervalo RR mucho más corto. Por el contrario, si tenemos bradicardia en un trazado electrocardiográfico, el intervalo RR será mucho más largo. El intervalo QT indica el inicio de la despolarización ventricular y la finalización de la repolarización ventricular. Va desde el inicio de la onda Q hasta donde finaliza la onda T. Su valor normal es de 0.36 a 0.42 segundos y este va a variar dependiendo de la frecuencia cardíaca del adulto. En un electrocardiograma, cuando el intervalo QT es patológico, puede presentarse corto o puede presentarse un intervalo QT largo. El valor normal, como ya sabemos, es de 0.36 a 0.42 segundos. Un intervalo QT corto es menor a 0.36 y un intervalo QT largo es mayor a 0.42 segundos. Cuando tenemos intervalos QT cortos, todo va a aumentar. Como lo podemos ver acá, hay hipercalcemia, hay hipermagnesemia, que esto puede ser lo que está generando ese intervalo QT, y hay hipercalemia. Esto puede llevar a que el paciente presente arritmias ventriculares. En este caso, con intervalo QT corto, la más frecuente es la fibrilación ventricular. Cuando el QT está largo, todo está bajo. En este momento tenemos hipocalcemia, hipomagnesemia, hipocalemia, y esto puede llevar a que el paciente presente arritmias ventriculares que pueden ser letales. En este caso pueden presentar taquicardia ventricular o torsade de Points. Para calcular el intervalo QT en un electrocardiograma se debe hacer mediante la fórmula del QT corregido. Como se había mencionado, el intervalo QT varía dependiendo de la frecuencia cardíaca. Entonces debemos tomar el QT leído, que en este caso es 0.32 segundos, sobre la raíz cuadrada del intervalo RR, que en este caso es 0.6 segundos. Al hacer esa división, 0.32 dividido raíz cuadrada de 0.6 nos va a dar el valor del QT corregido, que en este caso es 0.41 segundos. Entonces, intervalo QT leído se toma desde el inicio de la onda Q hasta donde finaliza la onda T. En este caso es 0.32 segundos. Eso se divide por la raíz cuadrada del intervalo RR. Este se toma desde el inicio de la onda R hasta donde inicia la otra onda R. En este caso fue 0.6 segundos. Cuando se calcula esa raíz cuadrada, se realiza la división entre el QT leído y el intervalo RR con su respectiva raíz cuadrada. Vamos a hacer el ejercicio en la calculadora. Primero vamos a sacar la raíz cuadrada del intervalo RR, que en este caso fue 0.6. Nos da 0.77. El QT leído dio 0.32. Ese valor lo dividimos sobre 0.77, que fue la raíz cuadrada que nos dio el intervalo RR. Y aquí nos va a dar el QT corregido, 0.41, que como podemos mirar es el que está aquí y es el valor normal de un intervalo QT en un electrocardiograma.